Pero van a venir. ¿Cuántas veces te reíste? Pero siempre. Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy con un breve comentario sobre el formato. Todos los años nuestro examen es el mismo formato. A veces aparece un texto, a veces aparece más de un texto, pero los 3 últimos años han aparecido solamente un texto. Bueno, yo les traje un texto para compartir. Este texto creo que ya se ha leído alguna vez, pero con la salvedad de que yo cambié todito el ejercitario. Entonces vamos a comentar un poco y después vamos a ir trabajando los ejercicios que yo propuse. Le aumenté más 10 puntos, generalmente 20 es el puntaje de un examen y yo le puse hoy 30 para que sea un poquito más pesadito. Bien, como ven, siempre le quito el título al texto porque generalmente en un examen no se pone el título al texto para esconder un poco el tema, que en algún lugar de los ejercicios generalmente se pregunta por el tema, ¿verdad? Muy bien, recordemos que los textos continuos tienen una estructura que consta de 3 partes. La introducción, la introducción del tema sería el desarrollo del tema y la conclusión. Siempre cuando vamos a inferir o deducir el tema, hay una palabra clave en el texto del cual se está hablando. Entonces, ese es el tema. Sin más que agregar, voy a pasar a leer el texto. Ustedes atienden bien. El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. También otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. Ahí tenemos la introducción, ¿verdad? El tema, palabra clave, trabajo. Palabra clave, actividad propia del hombre. Ahí abajo dice exclusivamente humano. Entonces, por ahí está el tema. El trabajo entonces es una actividad exclusivamente humana o el trabajo es una actividad propia del hombre. Eso sería el tema. Como notarán, en el segundo párrafo se inicia otra vez con esa misma palabra clave. A eso le llamamos unidad temática. O sea, cada párrafo va a ir hablando siempre del tema. Trabajo en un sentido amplio es toda actividad humana, dice otra vez, que transforma la naturaleza a partir de una cierta materia dada. Los 2 primeros párrafos, entonces lo que hay que entender es que son conceptos. Para determinar un poco la clase de texto que estamos leyendo. Aunque el concepto de trabajo puede considerarse desde varios puntos de vista, es en economía donde adquiere su mayor relevancia. El trabajo en sentido económico es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos con la finalidad de producir bienes o servicios. Entonces ahí cambia un poquito la temática, siempre hablando del trabajo, lógicamente, pero ya en sentido económico. Es producir bienes y servicios o servicios. Para sobrevivir, la sociedad necesita producir los medios de subsistencia. A esta actividad se la denomina producción social y en ella se requiere la cooperación de gran parte de los miembros de la sociedad. El proceso de trabajo encaminado a la producción social incluye 3 elementos fundamentales. El objeto de trabajo o materia que es transformada por la actividad humana, los medios del trabajo o conjunto de instrumentos que interpone el hombre entre su actividad y la naturaleza, y la actividad humana que ejerce
que se ejerce sobre la materia con la ayuda de instrumentos. A estos tres elementos también se los conoce como naturaleza, capital y fuerza de trabajo. Siguiente párrafo nos habla de la evolución histórica del trabajo. Ahí notamos el tema, ¿verdad? Siempre se mantiene la unidad temática. En la antigüedad predominó una concepción que consideraba degradante el trabajo material productivo, propio de esclavos. En toda actividad humana, el trabajo era exigido por la fuerza a los vencidos o a los capturados de otras tribus o pueblos. Pero quizá fuera en la agricultura donde se originó con mayor nitidez la separación entre hombres libres y esclavos. En el mundo griego y romano, solo a las tareas directivas de la agricultura se les reconocía una dignidad y una importancia sociales, que rotundamente se negaba a la artesanía, al comercio y a las actividades manuales. El filósofo griego Aristóteles consideró la existencia del esclavo como propia de la naturaleza humana. El proceso de liberalización del trabajo humano ha sido extremadamente lento a lo largo de la historia, sin que ni siquiera en la época moderna pudiera afirmarse que hayan desaparecido situaciones de esclavitud. Solo a partir de la Edad Moderna desapareció la figura del siervo en Europa, con la libre circulación de personas y el reconocimiento del derecho a contratar libremente su capacidad productiva. Sin embargo, los europeos, que abolieron la esclavitud en sus tierras, la propagaron por el resto del mundo basando su economía colonial en el trabajo forzado. Basta recordar que en los Estados Unidos de América la esclavitud fue abolida en 1865. A partir del siglo XIX, el gran problema del trabajo no sería la libertad, sino la justicia, ya que la revolución industrial traería consigo la masificación proletaria, la explotación económica del obrero asalariado, el desempleo y la miseria. En el mundo moderno, la creación de sindicatos desde el siglo XIX condujo a que la fuerza de trabajo adquiera la capacidad de regular su propia oferta y mejorar las condiciones laborales. Estas conquistas se alcanzaron principalmente en el siglo XX y consistieron fundamentalmente en la reducción de la jornada de trabajo, la consecución de mejores condiciones de seguridad y subsidios sociales, el reconocimiento por las legislaciones de los países democráticos del derecho a la negociación colectiva entre sindicatos y empresas. Los sindicatos se constituyeron, por tanto, en un auténtico poder compensatorio. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, al menos a corto y mediano plazo, provocó la sustitución del trabajo humano por instrumentos automáticos, lo que ha dado lugar a la expansión de una de las mayores lacras del mundo moderno, el desempleo. Muy bien. Eh, Notamos que el texto, ¿verdad?, tiene un lenguaje denotativo. ¿Qué significa del lenguaje denotativo? De que todos los vocablos y expresiones que se utilizan en el texto tienen un significado literal. O sea, no hay figuras literarias. Descartamos que sea un texto literario. Entonces, lo que se hace en este texto es, la intención del autor es informar sobre un tema interesante, un tema de interés, que es el concepto del trabajo. Bien, entonces, lo que hay que entender es que en el examen vamos a tener así un texto y lo primero que se trabaja en el texto es el vocabulario. O sea, el primer ejercicio que uno encuentra en este tipo de exámenes, como hemos visto ayer, es el sinónimo, ¿verdad? El sinónimo. Entonces, siempre en los exámenes van a encontrar primeros ejercicios, sinónimos y antónimos. O puede ser también el significado contextual de una palabra. Pero lo que se trabaja en un examen siempre es el vocabulario. Al inicio vas a encontrar siempre vocabulario. Cualquier examen, ya sea para la beca o el examen para alguna universidad, un examen de ingreso de castellano. Siempre comenzamos con sinónimos y antónimos.
Después vamos siendo más complejos, preguntando la tipología textual, o sea, qué tipo de texto leemos. Luego la interpretación del texto a través de ideas principales secundarias, este, algunas características de, del vocabulario, del lenguaje. Muy bien. Acá bien, abajo, al terminar el texto, tenemos la palabra expansión. ¿Qué nos dice el contexto? El contexto nos dice que con la aparición de las maquinarias, eh, ha dado lugar a la expansión del desempleo. Se expandió el desempleo. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de expansión? Con la aparición Propagación. de las máquinas, entonces hubo expansión del desempleo. ¿Cuál sería el sinónimo? La B. Propagación. La letra B. Bien, profesor, nos fuimos. Internet. Sí, pero pestañeó y ahí se fue, seguramente. Uh. Hubo un pestañeo. No estáis viendo afuera. No, están acá. Sí. Hola, ¿alguien puede hablar, por favor? A ver si me escucha. Hola, Hola, profe, profe. sí se te escucha. Sí, está, está. Vamos a compartir otra vez este, ¿verdad? Ya. Ella full, pero vamos a ver si está grabando. No. Espera, voy a mirar. Está grabando, profe. Está grabando. Sí, está grabando. Sí, un pestañeo en internet nomás hubo. Y está. Ahí está. Bueno, creo que están ya los muchachos y atentos otra vez. Bueno, la propagación del desempleo. Ese es el no, bueno, lo que yo menciono en el examen, ¿verdad? Siempre hay que reemplazar el contexto, porque siempre habrá un distractor, ¿verdad? En este caso, acá yo puedo decir que el desempleo se esparció en el mundo. Ampliación no, pero lo más acercado a propagación es esparcimiento. Pero siempre hay que leer el contexto. Muy bien, tenemos otro sinónimo, nitidez, que yo marqué por ahí. Acá está en este párrafo. Dice, pero quizá fuera en la agricultura donde se originó con mayor nitidez la separación entre hombres libres y esclavos. Con mayor nitidez se notó la separación entre hombres libres y esclavos. ¿Cuál sería el sinónimo contextual? La C. Claridad. Claridad, muy bien, claridad. Con mayor claridad la separación entre hombres libres y esclavos. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio 2, no hay un distractor, ¿verdad? Pero
se puso un vocablo que no usamos. Entonces, eso va a ser el distractor. En algunos casos, la palabra tesura, ¿verdad? Tesura significa, eh, viene del vocablo tieso, algo resistente. Resistente eh, puede ser también irrompible, que no se puede romper. Eso sería una tesura, que es un sustantivo. Bueno, en todo caso, cuando no aparece un distractor, que ponen un vocablo inusual para confundir un poco. Muy bien, en este material tenemos solamente dos sinónimos. Como habrán visto en exámenes anteriores, no se ponen más sinónimos, ¿verdad? Porque son un examen corto, entonces para que va a durar una hora, generalmente aparece uno o dos sinónimos. Después tenemos el antónimo de la palabra subsistencia, que en el contexto nos dice que para sobrevivir la sociedad necesita producir los medios de su subsistencia. Entonces, los medios de subsistencia es para no morir, ¿verdad? Tienen que comer. Entonces, producir los medios de su subsistencia. ¿Cuál sería el antónimo? La extinción. Muy bien, la extinción. Quiero explicar algo de ortografía rapidito, así, sobre la marcha. Verán que acá la palabra expansión, que es un sustantivo abstracto, todos los sustantivos abstractos terminados en ción, o sea, son palabras agudas, tienen tilde por la terminación de la N. ¿Ven ustedes la diferencia entre expansión y extinción? La terminación de esos vocablos difiere con la C y con la S. En ortografía tenemos que saber cuándo escribir con S y cuándo escribir con C. Entonces, los sustantivos generalmente juegan un papel importante con los adjetivos, son derivados. Un adjetivo deriva de un sustantivo o viceversa, un sustantivo deriva de un adjetivo. Entonces, todos los adjetivos terminados en sivo o siva se escriben con S. Buenas tardes, adelante. Entonces, expansión se escribe con S porque deriva del adjetivo expansivo, expansiva. Sin embargo, extinción no tiene esa derivación. No deriva de sivo, siva, no deriva de oso, osa, entonces se escribe con C. Por eso puse esta mañana un ejemplo de ilusión. ¿Ilusión se escribe con qué? ¿Con C o con S? Con S. ¿Y por qué? Y ahí ve su derivación. El adjetivo es iluso, ilusa. Entonces, ahí notas que debe ser con S. Siempre los derivados. Muy bien, pasando de tema, el antónimo contextual de la palabra degradante. En el texto decía que en la antigüedad se consideraba el trabajo como algo degradante, propio de esclavos. Entonces, ¿cuál es el antónimo de degradante ahí? Enaltecedor. Muy bien. Quiero decir algo. Este ejercicio puede aparecer de otra forma. Puede preguntarte cuál es el término excluido de esa serie. ¿Qué significa término excluido? Resulta ser que la palabra degradante, humillante, vergonzoso, denigrante y despreciable pertenecen a un, ¿cómo se llama ese grupo? Campo semántico. Entonces la palabra excluida de ese campo semántico es enaltecedor. Entonces te pueden presentar de dos formas, como antónimo o como término excluido. Bien, porque en algunos exámenes encontramos esa famosa frase de término excluido. ¿Cuál es el término excluido? Entonces, eso se refiere al campo semántico. Bien, la tipología del texto leído, ya les dije que es un texto informativo. Entonces,
¿Qué clase de texto informativo es? ¿Qué clase de texto informativo es? Hay tres opciones ahí. Puede ser un texto informativo expositivo, puede ser un texto informativo científico o un texto informativo periodístico. ¿Cuál es? Te habla del trabajo, te expone el concepto del trabajo y te va describiendo sus características. Informativo Entonces es un texto, expositivo. exactamente, es un texto informativo expositivo. Ahí está. Lo que me distraería en este caso es el texto argumentativo, pero no es un texto de opinión. ¿Por qué no es un texto de opinión? Porque se presenta un concepto ya establecido, sus características, eh, su evolución histórica, etcétera. Bueno, repasamos entonces, yo siempre pongo así juntos, pero lógicamente en el examen te va a poner juntos esos dos ejercicios, que es la función del lenguaje. La función del lenguaje tiene que estar de acuerdo con el tipo de texto. Los textos informativos siempre van a tener la función referencial del lenguaje, porque lo más importante es sacar la información, o sea, los referentes. Sin embargo, la función apelativa predomina en los textos de opinión. O sea, en un texto argumentativo siempre va a predominar la función apelativa. Y la función poética predomina en los textos literarios. Ahí tenemos. La función expresiva o emotiva en los poemas. Y la función metalingüística es una función especial que se usa solamente en los textos que hablan de lingüística, de la ciencia propia de la lengua. Bien, vamos a la idea principal del primer párrafo. Para determinar la idea principal de los párrafos se busca una palabra clave, que generalmente está en el primer enunciado, ¿verdad? El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. Esta es la idea principal. El trabajo es una actividad propia del hombre. ¿Qué nos dice una idea secundaria? Que también hay otros seres como los bueyes, por ejemplo, que trabajan, o los perros que tiran trineo, que también trabajan, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo propiamente dicho como proceso entre la naturaleza y el hombre es exclusivamente humano. Esa es la idea principal, que el trabajo es una actividad exclusiva del hombre. Esa es la idea principal. Vamos a buscar un poco acá en nuestro ejercitario dónde está la respuesta correcta. En la La D. D. En la D, dice, ¿está bien? En la D, ¿verdad? Que el trabajo es una actividad exclusivamente humana. Ahí está. Muy fácil. El resto, algunos tienen referencia con el texto, con el párrafo, otros no. Bien. Otra cosa que quiero que entiendan un poco, ¿verdad? Que en estos tipos de exámenes no solamente te pide la idea, la respuesta correcta, sino a veces también pedimos la respuesta incorrecta. Acá en este caso es la respuesta incorrecta. El proceso de trabajo encaminado a la producción social incluye tres elementos, dice. Voy a volver un poco al texto donde dice el nombre de esos tres elementos. Acá está subrayado. A estos tres elementos también se los conoce como naturaleza, capital y fuerza de trabajo. Naturaleza, capital y fuerza de trabajo. ¿Cuáles no corresponden? Naturaleza, capital y fuerza de Sindicatos y trabajo. libre circulación no corresponde. Muy bien. Los sindicatos y la libre circulación, ¿correcto? La letra C. Listo. Te voy a dejar todo marcado para que ustedes puedan después.
Muy bien, entonces acá se pide la respuesta incorrecta y en este caso se hace este tipo de ejercicios cuando hay dos o más respuestas. A veces aparecen otros tipos de ejercicios como por ejemplo A y B son correctas, todas son correctas, A y C son correctas, así cuando hay dos respuestas. Muy bien, según el tercer párrafo, el sentido económico del trabajo es, según el tercer párrafo, ¿qué dice? Aunque el concepto de trabajo puede considerarse desde varios puntos de vista, es en economía donde adquiere su mayor relevancia. El trabajo en sentido económico es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos con la finalidad de producir bienes o servicios. Esa es la idea principal. Que el trabajo en sentido económico es producir bienes y servicios. Eso es la idea principal. Lógicamente que en estos tipos de exámenes ya no te pregunta cuál es la idea principal. No, con otros términos. Acá ya te ayuda bastante poniendo la idea principal. Solamente que el que está rindiendo tiene que completar la idea principal. Entonces, en sentido estrictamente económico, ¿qué es el trabajo? La C, toda tarea que produce bienes o servicios. Muy bien. Toda tarea que produce bienes o servicios. Ahí está. Entonces es más fácil. La idea principal eh, siempre tiene un vocablo clave, lógicamente, pero tiene que referirse al tema. Nuestro tema era el trabajo. Entonces ahí habla de trabajo. Dos vocablos que se refieren al trabajo. Tarea, produce. Se refieren al trabajo. No salimos del tema. Las ideas principales deben contener el tema. Bien, vamos al siguiente punto. Otra vez, ¿verdad? No corresponde. O sea, acá lo que vamos a buscar es lo incorrecto. ¿Qué nos pregunta acá? En la antigüedad, lógicamente que seguramente es la idea principal. ¿Qué pasó en la antigüedad con respecto al trabajo? Voy a leer, acá está el párrafo. En la antigüedad predominó una concepción que consideraba degradante el trabajo material productivo, propio de esclavos. En toda actividad humana, el trabajo era exigido por la fuerza a los vencidos o a los capturados de otras tribus o pueblos. Pero quizá fuera en la agricultura donde se originó con mayor nitidez la separación entre hombres libres y esclavos. En el mundo griego y romano, solo a las tareas directivas de la agricultura se les reconocía una dignidad y una importancia sociales que rotundamente se negaba a la artesanía, al comercio y a las actividades manuales. Vea, solamente el agricultor era digno, el resto era indigno. Trabajar como artesano, como comerciante o en otras actividades manuales era algo indigno. Solamente los agricultores eran dignos. El filósofo griego Aristóteles consideró la existencia del esclavo como propia de la naturaleza humana. ¿Qué nos pregunta acá entonces? ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Cuál es la oración que no corresponde? Puede haber una o dos. Muy bien. Solo tres. Solo tres. Solo el 3. Correcto. Solo el 3. Entonces, los artesanos eran indignos. Solo el 3. Bien. En el número 11 no corresponde otra vez. O sea, la respuesta incorrecta. El mundo moderno. ¿Qué pasó en el mundo moderno? Ahí está. La creación de sindicatos en el siglo XIX condujo a que las fuerzas de trabajo adquieran la capacidad de regular su propia oferta y mejorar las condiciones laborales. Estas conquistas se alcanzaron principalmente en el siglo XX
y consistieron fundamentalmente en la reducción de la jornada de trabajo, la consecución de mejores condiciones de seguridad y subsidios sociales, el reconocimiento por las legislaciones de los países democráticos del derecho a la negociación colectiva entre sindicatos y empresas. Los sindicatos se constituyeron, por tanto, en un auténtico poder compensatorio. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, al menos a corto y mediano plazo, provocó la sustitución del trabajo humano por instrumentos automáticos, lo que ha dado lugar a la expansión de una de las mayores lacras del mundo moderno, el desempleo. Bueno, ¿qué pasó en el mundo moderno? Dice acá. ¿Qué no pasó? La respuesta es incorrecta. El trabajo humano se volvió insustituible. Sí, sí, que no corresponde. Dice. La E sería, En realidad es una respuesta correcta porque nos dice que eh, lógicamente eso produjo la miseria también. ¿De qué no habla nuestro párrafo? de que luego de que se crearon las maquinarias, los Sí, hombres fueron maquinarias quedando que sin trabajo. sustituyeron al hombre. eh, la- ya dijeron ahí en el grupo también, ¿verdad? ¿Qué palabra hace que sea incorrecto? Incorrecta. La palabra insustituir. ¿Por qué? Nos dice ahí que las maquinarias sustituyeron, ahí en la letra B dice, las maquinarias sustituyeron al hombre, aunque el hombre se volvió insustituible. Correcto. Acá tenemos, según el séptimo párrafo, la revolución industrial tuvo una consecuencia, ¿verdad? ¿Dónde tenemos revolución industrial? Séptimo párrafo, dice, acá está el séptimo párrafo. La revolución industrial traería consigo la masificación, la explotación económica del obrero, el desempleo y la miseria. Entonces, ¿cuál es el efecto que no tuvo la revolución? Muy bien, la expansión de la oferta y la demanda. De eso no habla nuestro texto. ¿Ah? Bueno, en uno de los párrafos habla de la producción social. ¿A qué se refiere la producción social en este párrafo? Para sobrevivir, la sociedad necesita producir los medios de subsistencia. A esta actividad se la denomina producción social. ¿Qué es la producción social entonces? ¿Verdad? Una actividad que consiste en producir Producir medios medios de de subsistencia. subsistencia. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Qué es la Es producción social? La letra C. la letra C. Muy bien. Producir medios de subsistencia. Principalmente los medios de subsistencia consisten en los alimentos, ¿verdad? Producir alimentos. Pero no solamente eso, ¿no? Ciertas comodidades también. Muy bien, vamos a observar bien el primer párrafo. Yo he subrayado dos palabras. Voy a explicar un poco.
Un párrafo está compuesto por enunciados. En este caso, oraciones, porque tienen puntos. El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. Primer enunciado. Otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad determinada. Segundo enunciado. El trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. Hay tres enunciados. Para relacionar esos enunciados se usan ciertos términos. Están subrayados ahí en el primer párrafo. ¿Cómo se llaman esos términos? Conector. Conectores. Se llaman conectores. Los conectores se agrupan de acuerdo a su significado. Esa palabra también es un conector ¿de qué clase? De adición, ¿verdad? Si es un conector de adición, yo puedo sustituir por otros conectores de adición, como y, como además, como, ¿cuál sería otro término? Además y también, tampoco, si es negativo, ¿verdad? Entonces, esos términos son conectores de adición. Sin embargo, es otro tipo de conector. ¿Qué tipo de conector? De oposición. Sirve para oponer las ideas. Sus sinónimos, pero más, que no lleva tilde, no obstante, sino también es un conector de oposición. Entonces, ¿qué significado tiene ese conector? Que las dos primeras oraciones tienen el mismo valor semántico. Y el tercer enunciado se opone a lo dicho, ¿verdad? Se opone. Muy bien. Un conector de adición y un conector de oposición tenemos ahí. ¿Dónde dirá eso? En la opción, En la opción C. en la opción C. Muy bien. Es un conector de adición y otro de oposición. Muy bien, todavía no terminamos con la comprensión lectora. ¿Notaron? Que lo que ustedes tienen que notar acá es qué tipo de ejercicios aparecen en la comprensión lectora. Y nos sale de este ramo, siempre es la misma cosa, solo que hay que interpretar. En la expresión extraída del texto, a estos tres elementos también se los conoce como naturaleza, capital y fuerza de trabajo. Tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Se mencionan a continuación. Esos tres elementos, elemento uno, naturaleza, elemento 2, capital y elemento 3, fuerza de trabajo. Entre esos términos, tres elementos y naturaleza, capital y fuerza de trabajo, hay una relación. Le llamamos relación de referencia, porque esa palabra, ese término, tres elementos, se refiere a la naturaleza, al capital y a la fuerza de trabajo. Una relación de referencia. Hay dos tipos de relaciones de referencia. Las endofóricas que están dentro de la expresión y la exofórica que no está. Ex significa fuera, que no está. La- eh, Hay un solo elemento. Acá hay dos elementos. O sea, es endofórico. Está ahí. Endo pues significa que está ahí, está dentro. Entonces ahí tenemos tres elementos que se refieren a esos términos naturaleza, capital y fuerza de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las referencias endofóricas? La anafórica y la catafórica. O sea, la anáfora y la catáfora. ¿Acá qué hay? ¿Hay anáfora o hay catáfora? En la anáfora, por ejemplo, se utiliza un término para referirnos a algo que ya ha sido mencionado. Acá, tres elementos todavía no se mencionaron. A continuación se mencionan esos tres elementos.
Entonces, esto es lo que le llamamos relación catafórica. La catáfora entonces consiste en anticipar lo que se va a referir. Entonces acá se anticipa. Los tres elementos y anticipamos eso, ¿verdad? Anticipamos los elementos. Hombre, bien, ya está. Bien, en ese mismo ejercicio yo puedo explicar, ¿verdad? Cómo funciona eh, la anáfora. Porque en este mismo término hay una anáfora. A estos tres elementos también se los conoce. Ahí está. Este pronombre los se refiere a qué? A los tres elementos. O sea, se refiere a algo que ya ha sido mencionado. O sea, ahí sí funciona la relación anafórica, que vamos a ver en otros ejercicios. Pero acá lo que nosotros nos pide el ejercicio es identificar la relación catafórica. Y vamos a notar, como el día de ayer también, que en todos los exámenes aparece esta cosa, ¿verdad? Entonces, hay que conocer qué es la elipsis, que es la omisión de un vocablo, qué es la deixis, que es la referencia exofórica, ¿verdad? Los nombres o un adverbio que se refiere a ciertos términos. Muy bien, ¿qué nos dice el 16? La palabra encaminado que está en el texto, lógicamente, cómo se formó esa palabra? Para formar una palabra, nosotros tenemos que tener en primer lugar una raíz. ¿Cuál es la raíz de la palabra encaminado? Camino. Camino. Caminar, camino, ¿verdad? Camino o camina en ese caso, en realidad hasta la N nomás es la raíz. Camino. Porque de ahí puedo hacer caminito, caminejo, caminar, caminata. Puedo ir formando una familia léxica. Entonces, ¿qué tiene este término? Si mi raíz es camín, ahí es mi raíz. Entonces, tengo un prefijo y un sufijo. ¿Ah? ¿Es una palabra derivada por prefijación? No, porque la palabra derivada por prefijación solamente va a tener un prefijo. Tienen los dos elementos, fijo y sufijo. ¿Es una palabra derivada por su fijación? Tampoco, porque tiene prefijo también, no solamente sufijo. Ahora, si yo digo caminito, caminata, ahí va a ser derivada por su fijación. Entonces, las palabras que tienen una raíz, un prefijo y un sufijo, o sea, tienen tres elementos, se llaman palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas, entonces, no olviden, tienen que tener tres elementos. La raíz, un prefijo, un sufijo. O las palabras parasintéticas también pueden formarse por dos palabras independientes, o sea, una palabra compuesta más un sufijo. Pero lo que sí es que una palabra parasintética tiene que tener tres elementos. Las derivadas por prefijación tienen dos elementos, prefijo y raíz. Las derivadas por sufijación tienen dos elementos, raíz y sufijo. Y las palabras parasintéticas tienen tres elementos, porque las palabras compuestas
tienen dos elementos independientes. Ahora, ahí está por demás la palabra prefijación. No hay mecanismo que se llame prefijación. La palabra prefijación, para que pueda funcionar, tiene que llevar el término derivada, derivada por prefijación, porque el mecanismo para formar palabras se llama por derivación. Bien, vamos al 17. En la expresión, el siervo acompañó a su amo a cazar un ciervo en el bosque. Los vocablos subrayados, siervo, son los vocablos subrayados, no con S y otro con C. ¿Qué clase de palabras son iguales? Sí, son iguales. ¿En qué son iguales? En el sonido. Si son iguales, lógicamente se llaman homónimos, pero esa igualdad se produce en el sonido. Entonces, además de ser homónimos, son, ¿cuál es el que tiene el sufijo que indica sonido? Homófono, homófono. Homónimo. Ahí está. Son homónimos y a la vez son homónimos. Homónimos porque son iguales y homófonos porque tienen el mismo sonido. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Hay un distractor acá. ¿Cuál es el distractor? Que yo quiero demasiado subrayar homónimo, porque en realidad son homónimos. Palabras que son iguales le llamamos homónimos, pero tenemos que fijarnos bien porque también son homófonos. Los homógrafos también son homónimos, pero tienen la misma escritura. Bueno, vamos al siguiente. La palabra asalariado que estaba en el texto. ¿Qué clase de palabra es la palabra asalariado? ¿Tiene género asalariado? ¿Masculino o femenino? Masculino. ¿Cuál es su femenino? Asalariada. Vos cambiaste una letra nomás para hacer el femenino. ¿Qué clase de palabra sufre esa transformación? Con una letra voy a poder cambiar el femenino a masculino. El adjetivo. Solamente el adjetivo. Que el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo de número y género y ahí se transforma. Ahí está. Entonces, asalariado, asalariada es un adjetivo. En el texto decía obrero asalariado. Entonces, obrero es tu sustantivo. La palabra que le modifica al sustantivo es un adjetivo. Entonces, es un adjetivo. Vamos al número 19. ¿Qué dice el 19? En la expresión a esta actividad se la denomina producción social y en ella se requiere la cooperación de gran parte de los miembros de la sociedad. Los términos destacados, o sea, subrayados. Y vean ustedes que este es un pronombre. La. ¿Por qué es un pronombre? Porque va con un verbo, porque puedo confundir con un artículo. El artículo la va a ir al lado del sustantivo, modificando. Es un pronombre, átomo se le llama. Está en el género femenino. Y ella también es un pronombre que está en femenino singular. Estos dos pronombres se refieren a la palabra esta actividad. Por eso está en el mismo número y el mismo género. Entonces, hay una relación de referencia entre ambos, ¿verdad? Entre estos pronombres y este sustantivo. Estos pronombres están en el género femenino, se refieren a este sustantivo actividad. Entonces, esto es totalmente lo opuesto a lo que era la catáfora.
¿Por qué? Porque estos pronombres se refieren a algo ya mencionado. Con eso se evita la repetición. Se refieren a algo que ya ha sido mencionado. ¿Vieron? Entonces ahí tenemos la relación de referencia catafórica. Anafórica. La anáfora entonces es totalmente opuesto a la catáfora. O sea, el pronombre se refiere a algo que ya fue mencionado. Sin embargo, en la catáfora el término se refiere a algo a mencionar. Bien, y siempre aparece con esos dos términos, ¿verdad? Deixis y elipsis, porque son los elementos también que se refieren, de referencia. Muy bien, acá tengo término excluido, incluido al campo semántico, ¿verdad? El término excluido del campo semántico de la palabra trabajo. ¿Qué palabra no corresponde al término trabajo? D puede ser. Sí, la D. El trabajo es una actividad, requiere fuerza, el trabajo de producción. Si no trabajamos, somos desempleados. Lo que no tiene que ver siempre con el trabajo, en el texto sí, pero lo que no tiene que ver siempre con el trabajo es lo degradante, ¿verdad? Bien, correcto. Esto hay que recordar siempre. Término excluido del campo semántico. Muy bien. Hasta el número 20, entonces, tuvimos comprensión lectora, exclusivamente comprensión lectora. Vamos, entonces, bien, ya. Vamos al siguiente punto. Hasta el 20 es comprensión lectora. Siempre comprensión lectora, después entramos a lo que llamamos morfosintaxis, que es toda la parte de gramática, ¿verdad? Principalmente en estos tipos de exámenes, la concordancia y una parte de ortografía. Muy bien, el ejercicio 21 consiste en el uso correcto de los verbos. Todos los años ponen esto. El año pasado pusieron este ejercicio, el uso correcto de ciertos verbos. Y en los exámenes se utilizan solamente los verbos irregulares, porque son los verbos irregulares los que tienen esa dificultad en la conjugación. Cuando nosotros usamos mal los verbos, incurrimos en un vicio lingüístico llamado barbarismo, que es hablar mal o escribir mal. Ese es un barbarismo. Le llamamos también vulgarismo, ¿verdad? ¿Dónde está mi verbo que yo voy a analizar? Siempre aparece en un examen. El verbo ir, irregular, porque ir pues es totalmente diferente en tal vez yo vaya. Yo voy, tiene B corta, griega, ahí no tienen en el verbo, en el infinitivo ir, no, son totalmente diferentes. Recuerden que este verbo satisfacer se usa mucho en los exámenes, que el verbo dormir se utiliza mucho en los exámenes. Todos los verbos, no solamente traducir, sino los que terminan en sir, traducir, conducir, producir, y el verbo llover, ¿verdad? Además de estos verbos, suelen utilizarse mucho el verbo caber, ¿verdad? Porque en su conjugación yo quepo, yo cupe, un verbo totalmente irregular. Otro verbo que se utiliza mucho en estos tipos de exámenes, esperen, me voy a recordar un poco, caber, terminaba en decir cocer, cocer, de cocinar, cocer, ¿verdad? Yo pues, yo pues. Bien,
¿Cuál es el verbo correctamente utilizado acá entre estas oraciones? Durmamos. Durmamos, correcto. Conviene que durmamos. Es un verbo irregular porque el infinitivo es dormir, tiene una O. Y al conjugar cambia esa O por la U, por una vocal débil. Correcto. Conviene que durmamos temprano. Ahí está. Es justo entonces que, ¿cómo voy a decir ese verbo ir ahí? Es justo que Vaya. vayan. Ahí está. Es justo que vayan. No hay váyese, hay váyase, hay vayan, vayamos. Entonces, esa es la forma correcta. Satisfacer se conjuga con el verbo hacer. Acá está en pretérito. Si yo voy a sustituir por el verbo hacer, voy a decir, el programa no hizo. Entonces ahí lo correcto es no satisfizo. Yo hago, entonces yo satisfago. Yo haré, entonces yo satisfago. El verbo satisfacer es exactamente igual al verbo hacer. ¿Qué pasa con la letra D, que es el verbo traducir? Todos los verbos que terminan en cir se conjugan con decir. Decir, producir, conducir. Entonces, cuando son conjugados en el pretérito perfecto, se cambia la C por la J. Y ahí se vuelve irregular. Entonces, yo traduje, yo conduje, yo dije, yo produje, yo reduje. Se cambió por la J. Ese verbo, o sea, el año pasado apareció un verbo en el examen con la terminación 100. Que debíamos cambiar por la J, ¿verdad? Bueno, entonces tradujeron y el infinitivo de llovió es llover, es llovió, no llovió, llovió. Ahora en presente es llueve, por eso lo que es irregular. Bueno, entonces cuiden bien en los exámenes, vamos a ir practicando el uso correcto de los verbos irregulares. Verbos irregulares. Bien, acá tenemos otra concordancia que consiste en el uso de los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo. Y al sustituir al sustantivo tiene que estar en el mismo número y en el mismo género. Pero lo más importante, sustituyen. Entonces, acá yo tengo mi sustantivo libros. Mi sustantivo libros que está en masculino plural. Entonces, este pronombre llamado pronombre enclítico debe estar en el mismo número y en el mismo género. Pregunta, ¿está en el mismo número y en el mismo género? No está en singular. No, ¿verdad? Libros está en plural y lo está en singular. Entonces no hay concordancia. Acá mi sustantivo es tijeras. Femenino plural. Mi pronombre enclítico le llamamos cuando va después del verbo, está en femenino plural. Acá sí hay concordancia. Esta es la respuesta correcta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está mal en la letra C? ¿Qué está mal en la letra C? En la La. Exactamente. En la letra C
Está mal el pronombre la. ¿Por qué va a estar mal el pronombre la? Si madre es femenino. Cuando la vi a tu madre me sorprendió. Va a estar mal entonces. ¿Alguien explica eso? Le voy a dar una pista. El pronombre, ¿cuál es la función del pronombre en la oración? Sustituir al sustantivo. Ahí la pregunta es, ¿sustituye eso también? No. El sustantivo madre no debería aparecer más en la oración porque es sustituido por el pronombre la. Entonces, cuando la vi, me sorprendí. O cuando vi a tu madre, me sorprendí. El pronombre debe sustituir. En todo caso, si yo quiero demasiado usar un pronombre ahí, ¿qué pronombre voy a usar? El otro pronombre que es. Entonces, lo correcto ahí sería cuando le vi a tu madre. Ahí le ya no le va a sustituir a madre, no se va a referir a madre. O sea, hay que atender bien por qué hay un error acá. Pero la pucha, acá no hay ningún error. Sí, hay un error. Ínfimo, pero hay un error. El pronombre debe sustituir al sustantivo. ¿Qué está mal en la letra D? Otro distractor muy importante, ¿verdad? Y ayer estuvimos hablando de eso. De los sustantivos que comienzan con la atónica. Son femeninos. El agua, el arpa, el arma. Son femeninos. Entonces, el asa es femenino. Lleva nomás ese artículo para sonar bien. Entonces, acá mi pronombre, subrayé, no hay concordancia. Asa es femenino y lo es masculino. Acá, este pronombre le es un pronombre de referencia, no tiene pues número ni género. ¿Verdad? No, género es lo que no tiene, número sí. Entonces es un pronombre de referencia. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? A los postulantes. ¿Qué está mal ahí? El número puede ser. Exactamente, el número del pronombre. El pronombre está en número singular y mi sustantivo está en número plural. No hay concordancia. Acá debe decir les entregaré. En comprensión lectora, hace rato estuvimos nosotros hablando de la relación anafórica y de la relación catafórica. Este pronombre se refiere a este sustantivo. ¿Es una anáfora o una catáfora? El pronombre aparece primero y después la referencia. ¿Va? Ahí vas a entender mejor. Para hacer una anáfora, el pronombre debe estar acá y lo mencionado acá. Muy bien. Entonces son ínfimos, pero acá es un ejercicio, como le dije, un ejercicio de concordancia. No solamente concuerda el sujeto con el verbo y el sustantivo con su predicado. También ese sustantivo, ¿verdad? Se refiere, tiene que concordar con el pronombre al cual se refiere. Bueno, vamos al otro punto.
Ah, bien, vamos al número 23. El número 23 consiste o es un ejercicio que consiste en el uso correcto de la preposición. Uso correcto de la preposición. Como dicen por ahí los gramáticos, ¿verdad? Que usamos demasiado la preposición por. Cualquier cosa decimos por. Bueno, subrayé ahí todas las preposiciones. ¿Cuál es la oración que usa correctamente la preposición? La B, La letra D. Bueno, vamos primero con la A. ¿Por qué no tenemos que decir ven en la mesa? Porque la preposición en indica generalmente lugar o medio. Yo puedo venir en el ómnibus hasta acá. Este es el medio que utilizo. Si yo digo ven en la mesa, quiere decir que yo voy a usar la mesa como medio para venir. Voy a utilizar un automóvil que se llame mesa y voy a venir en él. Eso es lo que significa, ¿verdad? Ven en la mesa. Para indicar la dirección de ir de un lugar a otro es la preposición a. Estamos en Ciudad del Este. Quiero ir a Mingaguazú, no en Mingaguazú. Porque si voy en Mingaguazú, quiere decir que voy a subir en ese ómnibus de la empresa Mingaguazú y voy a ir a Mingaguazú. Entonces, cuando yo voy a trasladarme de un lugar a otro, tengo que usar la preposición en, disculpen, la preposición a. O en todo caso, la contracción entre preposiciones de artículo que es al. Entonces, vamos a suponer que haya una ventana o la puerta. Voy a acercarme a la puerta, ¿no? En la puerta. Voy a asomarme a la ventana, no en la ventana. Ahora, esa preposición en se usa cuando principalmente yo estoy hablando de un complemento del lugar. Es por eso que cuando colgamos algo es en la pared, ¿no? Cuelgo la percha en la pared, porque ese es un lugar, no por la pared. Nosotros queremos usar demasiado esa preposición por. Entonces, si vos escribiste por el cuaderno de fulano, usamos otra vez por en el cuaderno de fulano. Es eh, un lugar. Si voy a subirme al árbol, tengo que subirme, no por el árbol. Esa preposición por lo que tenemos que evitar. Si me tropecé ahí afuera por la piedra, está mal. Es contra una piedra. No choqué por el árbol, choqué contra el árbol. Entonces evitemos, si es posible, la preposición por. Bueno, ven a la mesa. No había más asuntos fin para tratar, a tratar por tratar, no que tratar. Me obsequiaron para mi remera azul. Correcto. Esa es mi respuesta correcta. Para mi remera azul. Si voy a usar preposición. Y si no quiero usar la preposición, voy a decir, me obsequiaron una remera azul. Lo, re- lo- lo cambio por un determinante. No hay luego otra preposición que pueda usar ahí. Como le dije, el conductor ebrio chocó contra una columna. No usar tanto el por. Estas jóvenes son aficionadas a la danza.
no por la danza, a la danza. Bueno, estos son ejercicios de preposición que hay que dar una clase exclusiva sobre ello, porque son muchísimas las preposiciones que usamos mal. Entonces hay que practicar eh, mucho eso. En el año pasado era que creo que salió televisión, televisor a color, televisor en color, televisor de color, esa preposición. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Qué nos dice el siguiente? Concordancia del sustantivo femenino con la atónima. ¿Cuál es la concordancia correcta? Área pues es igual que agua, arpa. Comienza con la atómica. Es un sustantivo femenino. Entonces, La, ¿con cuál va a concordar? con la una extensa área. Eso es, una extensa área. Acá está. ¿Qué pasa acá? Extensa pues es un adjetivo. Ya se antepone entre el artículo y el sustantivo área. Entonces, ahí ya tengo que poner en femenino. Ahora, si a área le voy a poner solamente el artículo, ahí tiene que ser el área, porque ahí va a sonar mal decir la área, como decir la agua, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo así, tengo que fijarme que ya debe concordar en femenino. Otra cosa que ustedes deben notar como estudiantes que están dando un examen. Observen un poco la A, la B y la C. ¿Qué pasa con estas opciones A, B y C? Sus adjetivos son exactamente iguales. Lógicamente que no pueden ser respuestas correctas. Entonces, eso cuando vos rendís descartando las opciones incorrectas. Porque acá dice extenso y acá dice extenso. Lógicamente que no van a ser esa la respuesta correcta. Eso es cuando yo estoy rindiendo y usando el sentido común. ¿Entiendes? Entonces hay que usar también la astucia. Vos notás que esos tres son iguales, lógicamente. Pero para eso vos tenés que estar muy concentrado en tu examen. Bien, otro ejercicio de concordancia. El sujeto debe concordar con el verbo en número y persona. ¿Por qué subrayé las protestas? Porque ese es el núcleo. Entonces, mi verbo tiene que concordar en femenino plural, que es mi sujeto. Mi sujeto está en femenino plural y tiene que concordar en femenino plural. ¿Cuál es la opción correcta? La letra E. Muy bien. La letra E. Ahí está. La pregunta es, ¿por qué A no es correcta puesto que está también en plural? Exactamente. El adjetivo está en masculino y acá mi sustantivo está en femenino. ¿Por qué la C no es correcta si está también en plural? Porque también es masculino. Entonces, esos ejercicios nomás lo que aparece. Lo que ustedes tienen que hacer es prestar mucha atención. Bien, este es un ejercicio de preposición también. La preposición de. Cuando usamos la preposición de, ese giro prepositivo llamado de que, entonces es lo que llamamos un dequeísmo. ¿Qué es un dequeísmo? El mal uso de ese giro prepositivo de que. Pero, ¿cómo voy a notar todos esos términos que están ahí en negrita? Son oraciones subordinadas.
Porque como dijimos ayer en el examen que estuvimos viendo de años anteriores, las oraciones compuestas subordinadas tienen pronombres relativos, como nexo. ¿Cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuyo? ¿Cuya? ¿El cual? ¿La cual? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo eso que a veces son interrogativos. Cuando son interrogativos llevan tilde para preguntar. Pero cuando no llevan tilde son pronombres relativos. ¿Y dónde se los usa? En las oraciones subordinadas. Entonces, como qué y de qué se usan en oraciones subordinadas sustantivas, yo debo reemplazar. ¿Cuál es la palabra que sustituye al sustantivo? Hay muchísimo ya de eso. El pronombre. Y como yo no sé si es femenino o masculino, mi oración, mi referencia, entonces uso lo más fácil, el pronombre neutro. Puedo usar eso, un pronombre neutro. Hay artículos neutros también. Él es masculino, la femenino y lo es neutro. Entonces, eso, yo digo a veces, veo un libro allá y no me sale si es femenino o masculino rápido. Pásame eso. Pero debería decir pásame ese, porque es el libro, ¿verdad? Pero uso automáticamente el pronombre neutro. Entonces, cuando mi oración es subordinada, yo sustituyo por... ¿Qué voy a hacer acá? Eso que yo pinté ahí, la posibilidad pueda viajar me pone feliz. Yo voy a sustituir por eso. O voy a sustituir por de eso. Le voy a poner la preposición de. Y ahí voy a ver si está bien usado o mal usado mi pronombre, mi giro prepositivo de que. La posibilidad que pueda viajar me pone feliz. Parece que está correcto, ¿verdad? La posibilidad de que pueda viajar me pone feliz. Los dos parece que están correctos, pero uno de ellos está incorrecto. La pregunta es, ¿tengo que ponerle de o no tengo que ponerle de? ¿Qué hago? Voy a sustituir por eso, por el primero nomás. Por cualquiera puedo sustituir. Entonces, todo esto que voy a subrayar acá, ¿sí? ¿Lo ven? Está luego negrita. ¿Qué voy a hacer acá con lo subrayado? Voy a sustituir por eso. Voy a leer ahora. Sustituir por eso. ¿Qué voy a escribir eso? No, ¿qué hice? Una oración. Acá voy a escribir eso. ¿Tiene sentido? La posibilidad, eso me pone feliz. No, ¿Tiene sentido? No. no ¿Qué le tiene. falta? ¿Qué le falta? La preposición de. Le falta la preposición. Y ahí tiene sentido. La posibilidad de eso me pone feliz. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir mi pronombre por el otro pronombre que es que. Y ahí está correcto. La posibilidad de que pueda viajar me pone. Pero uso solamente eso. En el segundo, la policía admitió eso. ¿Está bien? ¿O le falta la D? Vamos a probar si le falta la D. ¿Tiene sentido?
no tiene sentido. Entonces, ahí, ¿verdad? Está de más la D. ¿De qué hizo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir por el otro pronombre que la policía admitió que el delincuente era correctísimo. ¿Qué voy a hacer con el siguiente? Reconozcamos. Voy a sustituir por eso. Reconozcamos eso. O le falta la D. Voy a probar. ¿Tiene sentido? Reconozcamos de eso. No, ¿Tiene sentido? Entonces, esa D está de más. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir mi pronombre por el otro pronombre. Reconozcamos que la familia es una importante institución. ¿Qué voy a hacer en el siguiente? Se quejaba. Voy a poner mi pronombre. ¿Tiene sentido? ¿O le falta la D? ¿Se quejaba eso o se quejaba de eso? De eso le falta la D para que tenga sentido. Entonces, ¿qué hago acá? Sustituyo entonces por el pronombre que se quejaba de que no reconocieran su apellido. Último, olvidé, voy a sustituir eso. ¿Tiene sentido olvidé eso o le falta la D? No le falta la D, ¿no? Entonces, voy a sustituir por mi pronombre. agua. Olvidé que mañana será la No, mañana. mejor la coca. Aprovechar un poco. Ahí está la respuesta. Bien, vamos a ver cuál de las opciones es la correcta. Entonces, La opción C. ¿Qué la tal se gana? opción C. ¿Ya Correctísimo. acabó? ¿Y come? Ahí colocó al otro lado, mi Dios. La opción C. Acá está. Esta es mi respuesta correcta. Pero no olviden, solamente sustituir por... No tiene sentido. Más de mínimo. Bueno, eh, ¿Vos sos el propietario? 27. ¿Vos sos Marque el el par de oraciones. propietario? No. Hay dos oraciones que son correctas. ¿Sí? Bueno, pista, el verbo haber es impersonal. Los verbos impersonales solamente pueden ser expresados en singular. Solamente en singular. Todas esas oraciones tienen el verbo haber. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Solamente el verbo haber puede ser expresado en como verbo impersonal. La D y la E. La D, no. Ah, la D. Muy bien, puede haber novedades y haber más colaboraciones. Tiene que haber. Bien, acá está nuestra respuesta correcta. Recuerden que el verbo haber, los verbos haber y hacer a veces son impersonales. Los verbos impersonales no tienen sujeto,
Son oraciones unimembres, por lo tanto deben ir en singular. Bueno, acá está nuestro ejercicio de ayer. Ayer yo escribí acá 6 palabras, ¿se recuerdan? ¿Cuáles eran esas palabras? Los 6 vocablos que a veces son adverbios y a veces son adjetivos. Bastante, demasiado, mejor, peor, medio, puro y recién. Bien, vamos a mirar un poco las oraciones. ¿Dónde están esos vocablos? Acá tenemos uno, acá tenemos el otro, acá tenemos el otro. Pero son palabras que a veces son adverbios y a veces cumplen la función de adjetivo. Cuando son adjetivos, tienen que concordar con el sustantivo en número y género. Acá ya marcó lo que está mal, ¿verdad? En número y género. Entonces, este vocablo yo tengo que saber que está modificando a presentados. ¿Qué clase de palabra es presentado? Convierto en femenino presentadas. Cambio solamente la O por la A. ¿Qué clase de palabra puede ser esa? Un adjetivo. Presentados es un adjetivo. Al adjetivo solamente le puede modificar el adverbio. Y el adverbio es invariable. ¿Eh? Masculino, femenino, singular ni plural. Ahí está correcto. Entonces, utilizar mejor. Correcta esta oración, entonces, se exhibieron los trabajos mejor presentados. Se exhibieron las mejor presentadas. Se exhibieron o se exhibió la mejor presentada. Se exhibió el mejor presentado. Jamás cambió mejor porque es un adverbio. Si va al lado del adjetivo. Pero si va con un sustantivo, es un adjetivo. Entonces, alumno es un sustantivo, ¿verdad? Por alumno, singular. ¿No también? Por alumna. Pero alumnos, ¿me va a cambiar? Que alumno es un sustantivo. Entonces mi palabra mejor automáticamente pasa a ser un adjetivo. Por eso le dije que esas 6 palabras pueden ser a veces adjetivos y a veces sustantivos. Depende a qué palabra están modificando. Es por eso que acá está mal. ¿Por qué está mal? Porque nerviosa puede ser nervioso. Y ahí noto que es un adjetivo. Entonces, este es un adverbio y debe ser invariable. Acá está en femenino. Debe decir ahí de puro nerviosa, de puro nervioso, de puro nerviosas, de puro nerviosos. No cambió porque es un adverbio. Misma cosa acá sucede. Los días es un sustantivo, entonces este es un adjetivo. Tiene que concordar el número y género. Y debe decir ahí bastantes días. Demasiado quejas. Las quejas es un sustantivo, entonces tiene que concordar con un adjetivo el número y género. Eso está mal. Acá también está mal, ¿verdad? Porque ansiosas, ansiosos es un adjetivo, entonces la palabra que modifica el adjetivo es un adverbio. Debe ser invariable. Medio ansioso, medio ansiosa, medio ansiosos, medio ansiosas. No, debe variar, porque es un adverbio. Cuidado entonces con estas 6 palabras. ¿Cuáles son las 6 palabras? Bastante, el otro es demasiado,
el otro es mejor, el otro es peor, el otro es puro y medio. Ahí está. Esas palabras pueden ser a veces adverbio y a veces adjetivo. No varían cuando son adverbios. Varían en número y género cuando son eh, hay adjetivos. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente punto, que es un ejercicio también sobre relación de concordancia. Muy bien. Se prohíben la venta y consumo de alcohol a menores de 18 años. ¿Cuál es mi verbo acá? Se prohíben. ¿En qué número está se prohíben? En plural, ¿verdad? Está en número plural. Ahora, si está en número plural, mi pronombre que va a funcionar como sujeto va a ser ellos. Voy a ponerle ahí mentalmente ellos. ¿Va a funcionar mi oración? ¿O no va a tener sentido? Ellos se prohíben la venta y consumo de alcohol. ¿Tiene sentido? No. No. Quiere decir que no hay sujeto. Es una oración unimembre. Las oraciones unimembres llevan un verbo llamado impersonal. ¿Cuál es la regla? Que el verbo impersonal tiene que ir siempre en singular. Lo dijimos hace rato, haber y hacer también son impersonales. Ese es. Entonces acá, este verbo llamado cuasi reflejo, porque tiene un pronombre reflexivo ahí, a veces es impersonal y tiene que ir en singular. Por eso se vende esta casa. ¿Quién vende? Hay sujeto. No puede ponerle él. Él se vende esta casa. No tiene sentido. Y si hay muchas casas, igual nomás. Se vende estas casas. Porque no hay sujeto. Entonces, ahí el verbo se llama impersonal y la única regla que tiene que manejar es que los verbos impersonales van siempre en singular. Bien, ¿qué pasa con el segundo verbo? Se reunieron, también es un verbo cuasi reflejo, pero ya tiene un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Voy a poner entre paréntesis infinidad de manifestantes. Infinidad de manifestantes. ¿Qué hicieron? Se reunieron. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Infinidad o manifestante. Para saber el núcleo del sujeto voy a ponerle un determinante. Una voy a poner. Una infinidad de manifestantes. ¿Cuál es entonces el núcleo del sujeto? Siempre va a ser Manifestantes. determinante. Una infinidad. Ese es mi. ¿Concuerda con el verbo? La palabra infinidad concuerda con el verbo. En ese caso, el verbo debería ser reunidos, ¿no? No, no. La Sí, pero... infinidad está en singular y mi verbo está en plural. Ahí Ah, no hay concordancia. Lo correcto es que una infinidad de manifestantes se reunió, ¿verdad? Se reunió en singular. ahora Bien, entiendo. ahí está. Entonces, acá tengo mi verbo tienen y ayer estuvimos nosotros hablando sobre estos determinantes. Cuando yo tengo el determinante cada, mi verbo siempre tiene que ir en singular. Ese no sé quién inventó
gramática, ¿verdad? Pero cuando tengo cada, el verbo siempre va a ir en singular. Igual que cuando tiene un sintetizador, ¿verdad? Pero cuando tengo ese determinante cada, mi verbo tiene que ir en singular. Bueno, ni esta situación ni la otra me conmueve. ¿Qué pasa acá? Tengo un sujeto, ni esta situación ni la otra. Ahí está. ¿Cuántos núcleos tiene mi sujeto? Esta situación es un núcleo, la otra es otro núcleo, pronombre indefinido, ¿verdad? Ahí está. En realidad es un sustantivo, un sujeto compuesto. El sujeto compuesto debe llevar el verbo en plural. Ni esta situación ni la otra me conmueven, en plural. Entonces, la última es la que está correcta. ¿Por qué la última está correcta? Ahí. La última es la correcta porque mi verbo está en plural y tengo yo un sujeto compuesto. ¿Por qué mi sujeto está compuesto? Porque tiene más de un verbo, más de un núcleo, ¿verdad? Acá tengo un núcleo, mi padre, y mi madre es otro núcleo. Que dice la regla que si mi sujeto es compuesto, mi verbo tiene que ir en plural. Por eso está correcto ahí. Muy bien. Último, la única oración mal expresada. Mal expresada. ¿Qué es lo que nos pregunta acá? Sobre el superlativo. ¿Verdad? El adjetivo en grado superlativo. ¿Está bien decir celebérrimo por alguien muy célebre? Sí. Porque está mal decir celebrísimo. No suena luego bien. Celebérrimo. Un sapientísimo maestro, correcto, ¿verdad? Los jueces deben ser integérrimos, correcto, muy íntegros. El paciente descansaba sobre una blanquísima sábana, correcto, ¿verdad? Y esta es la que está incorrecta. ¿Por qué? ¿Verdad? Esta es la que está incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque el superlativo de saludable es salubérrima. Entonces acá debe decir salubérrimas vacaciones. Eso es lo correcto. Salubérrimas. Ahí está. Muy bien. Correcto. Ahí le marqué. ¿Pregunta? No hay. Bueno, hay que manejar estas cosas, ¿verdad? La parte de comprensión lectora yo creo que vamos a ir insistiendo así de paso. Nos vamos a insistir más en las cuestiones de gramática y ortografía en clases. Bien, son y 46. Tenemos un tiempito, vamos a pasarle después ahí en el, ¿cómo decimos? En en la plataforma. Voy a guardar esto para que después yo pueda pasarle ahí. Bueno, voy a buscar un poco lo que ayer dejamos por el camino. Ayer estábamos leyendo un examen de años anteriores. Ya está.
¿Qué pasa? Eh, acá, y acá para que vean los otros también. Muy bien, ayer estábamos hablando sobre un texto que trataba sobre la dieta vegetariana. ¿Se recuerdan? Ese material tenía dos textos. Uno trataba sobre la dieta vegetariana y nos faltaba leer todo el segundo texto, porque ese material tenía dos textos. Uno que trataba sobre la dieta vegetariana, acá está. Tenía 10 ejercicios, creo que, y había otro texto número 2. Voy a ampliar un poco esto que dice cómo cepillarse los dientes. Esto leímos con el grupo de la mañana, pero ayer por la tarde no pudimos completar esa información. Entonces, vamos un poco a eso. Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los cepillamos. Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de 2 minutos sin cepillar demasiado fuerte proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comida o la placa dental. Bente Hansen, experta en el cepillado de dientes, señala que es una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera. También tampoco olvide la lengua. De hecho, esta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal al cerebro. Miren un poco acá, tampoco olvide la lengua. Sustantivo femenino singular, de hecho, esta. ¿Vieron? Esta puede contener miles de bacterias. ¿A qué se refiere esta? A la lengua. Esto está en el mismo número y en el mismo género. Relación de referencia, anaforia. Muy bien. Pregunta número 1. ¿De qué trata el texto? En realidad te pregunta Juan. Juan, cambia ya de expresión. ¿Qué marcarían ustedes? ¿De qué trata el texto 2? ¿Cuál es el tema? La A. La La A. letra A, correcto, de la mejor manera de cepillarse los dientes. 2. Según el texto 2, ¿qué recomiendan los investigadores británicos? La C. Cepillarse por 2 minutos sin hacerlo demasiado fuerte. Muy bien. Cepillarse por 2 minutos sin hacerlo demasiado fácil, ¿verdad? ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto? A. Porque ayuda a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes. Muy bien, porque ayuda a comprender cómo se sujeta. ¿Cuál es el tipo de lenguaje utilizado para referirse al tema? Coloquial. Muy bien, coloquial, ¿por qué? Porque estos tipos de textos tienen que ser comprendidos por la mayoría. Entonces tienen que usar un lenguaje no muy complejo, ¿verdad? Bien, según el texto 2, ¿cuál es la tipología textual? Instructiva. Muy bien, es un texto y muy fácil. Según la trama, vean ustedes, 35 y 36 ya te dio la respuesta. 35. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. La D. Dar instrucciones. ¿Por qué? Porque es un texto instructivo.
Igual nomás la gente seguro que se desplazó un montón. Bueno, 37. La palabra descubierto. Recién vimos en el otro material. ¿Qué buscamos acá? La raíz. ¿Cuál es la raíz? Cubierto. Cubierto. Adjetivo, cubierto, cubierta. ¿Qué tiene mi raíz? Un prefijo que me da la idea de antónimo. Entonces, ¿cómo se formó esta palabra? Por medio de la prefijación. Por medio del uso del prefijo. Pero la pregunta es, ¿hay mecanismo llamado prefijación? No, es una palabra derivada. Ahí está la pequeña trampita. Si yo voy a marcar prefijación, tiene que decir ahí derivada por prefijación. El mecanismo utilizado se llama derivada. Derivada o por prefijación o derivada por sufijación. Pero el mecanismo, la palabra se llama palabra derivada. Mecanismo, porque tenemos tres formas de derivar, de formar palabras: la derivación, la parasíntesis y la composición. Entonces, ese es un distractor. Hay que atender muy bien. No hay forma o mecanismo llamado prefijación. El mecanismo se llama derivada por prefijación. Entonces, acá es por derivación. Bien, del texto 2. Ahí no hay necesidad de leer el texto porque la expresión ya está ahí. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comida. Es una palabra, es una oración compuesta. El nexo es la O. ¿Qué clase de coordinación de una coordinada? Es la O. No. Pero, sin embargo, esos son de contradicción. La O es una conjunción llamada disyuntiva. ¿Qué significa disyuntiva? Si yo digo no tengo disyuntiva, me estoy refiriendo a que no tengo opción, no tengo elección. La O se usa para determinar opciones a elegir. Entonces es una disyuntiva. Esa es una conjunción llamada disyuntiva. La I y la ni son conjunciones copulativas. Acá la disyuntiva es O. La O es una coordinada disyuntiva. Bueno, acá el uso de conectores. La C. La letra C. No estudiaré esta noche porque estoy muy cansada. Lo haré mañana, aunque tenga que levantarme de madrugada. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién sos vos? Decime un poco tu nombre. Vivian. Ah, parece una nenita de 12 años por ahí. Bien, con mucho cariño, ¿verdad? De la voz. Bueno, ¿verdad que parece una nenita? Muy bien, el 40 último para despedirnos esta tarde. De las siguientes oraciones, ¿cuál de las opciones contiene tres oraciones con error de concordancia? Los errores. Las oraciones que contienen error de concordancia.
La letra A. Bien, vamos a analizar. El sindicato de empleados es mi sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es el núcleo de mi sujeto? Sindicato. Ese es el que está determinado, está en singular y mi verbo está en plural. No hay concordancia ahí, ¿correcto? Número uno, incorrecto. Ella fue una de las personas que preguntaron por ti. Mi sujeto, ella. ¿Qué hizo ella? Preguntó. No hay concordancia. Hay que tener la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a analizar nomás el 5 también. La empresa está en singular. Mi verbo, hicieron, está en plural. Entonces, uno, 2 y 5 son las oraciones que no tienen concordancia. Muy bien, ahí termina nuestro material. Próximo vamos a analizar otro y por ahí quedamos. Entonces vamos a ir repasando exhaustivamente eh, modelos de exámenes preparados y modelos de exámenes que son de la... Estamos. Que tengan buenas tardes y feliz año nuevo, porque no nos vamos a ver más hasta el año Sí, nuevo. Después del año profe, nuevo sí vamos igualmente. a Gracias. vernos otra Gracias, vez. profe. Feliz año nuevo, que el 2026 les traiga la beca, el mayor de los deseos, ¿verdad? Y Con todo, profe. sí, exactamente, que el 2026 le traiga la beca. Y lógicamente que no pierdan la beca, porque ustedes saben que el 75-80% de los que obtuvieron la beca pierden en el segundo o tercer año de su carrera. Por, ¿verdad? Esto pues hay que mantenerte firme. Entonces, eso también hay que hacer. Bueno, de mi parte, todo lo mejor. Un abrazo para todos y feliz año nuevo. Chao, Vale, profe. profe. Chao, 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 profe, chao. gracias. gracias. Chao, Vale, profe. Chao, chao. nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Feliz año nuevo a todos. Gracias igualmente.